Un placer estar acá coordinando esta mesa, después de ver el excelente trabajo que se hizo durante este año con la presidencia a cargo del doctor Pablo Corral. Le damos la bienvenida también a los colegas que están en streaming y vamos a dar comienzo a una mesa sobre un tema nuevo-viejo. Es un tema que seguramente vamos a seguir escuchando novedades en los próximos meses y años sobre la lipoproteína A. Ustedes saben que la lipoproteína A fue descubierta en el año 63 por un médico sueco, el doctor Carl Berg, y hasta hace 20 años teníamos muchas dudas, dificultades diagnósticas para averiguar cuestiones que tenían que ver con lo epidemiológico y su relación con la enfermedad cardiovascular, con cuestiones metodológicas y fundamentalmente con las posibilidades terapéuticas. En los últimos 20 años y especialmente en los últimos 10 años se ha avanzado a pasos agigantados sobre el conocimiento de esta molécula. ¿Qué podemos decir de la LPA? Bueno, no deja de ser un transportador de colesterol, una LDL modificada, que tiene su papel en la enfermedad cardiovascular y sobre el cual en la mesa de hoy vamos a hablar de estos tres aspectos. Primero va a hablar el doctor Alfredo Lozada sobre la epidemiología de la lipoproteína A. El doctor Alfredo Lozada es médico farmacólogo, se ha formado en el exterior, en Estados Unidos, y a su regreso ha sido uno de los fundadores de la Sociedad Argentina de Lípidos, en aquel momento el Foro Argentino de Lípidos, junto con el doctor Lorenzati, acá presente, y el doctor Juan Carlos Rivas. A continuación va a hablar la doctora Graciela López sobre confusiones no resueltas con el informe de la LPA. Graciela López es bioquímica, es profesora adjunta de la Cátedra de Bioquímica Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y ha sido hasta hace muy poco coordinadora del Laboratorio de Bioquímica Clínica, muy dedicada a los pacientes y continúa colaborando en el laboratorio a cargo de la doctora Laura Schreier. Y a continuación, el doctor Pablo Corral nos va a hablar de las novedades para disminuir la lipoproteína A. El doctor Pablo Corral es médico especialista en clínica médica, experto en lípidos por la Sociedad Argentina de Lípidos, director de la clínica en la ciudad de Mar del Plata y el actual presidente de la Sociedad Argentina de Lípidos. Sin más que decir, le damos la palabra remota, no virtual, al doctor Alfredo Lozada. Hola, buenos días. Quería agradecer a todos los organizadores del Congreso de la SAL y al coordinador, el doctor Gerardo Liquido, de esta mesa, donde nos vamos a referir a la hiperlipoproteinemia A. Me toca hablar de epidemiología de la lipoproteína A. Así que voy a iniciar compartiendo la pantalla con ustedes y ya estamos grabando. Este es el título, estos son mis conflictos de interés. El orden en que me voy a referir va a ser distribución, los valores altos y el riesgo cardiovascular, relación entre las variantes y los niveles, si hay que hacer correcciones según el nivel de LDL,
Quiero mencionar fuertemente la nueva recomendación de la EAS, con las correcciones a riesgo cardiovascular, y quiero mencionar cómo esta epidemiología va a influenciar con los nuevos tratamientos. Ustedes saben, entonces, que todo se inicia en África y se distribuyen las poblaciones. Las que van a venir a América van a través de Asia, y de un 30% que tiene la población negra, en unión con los denisovanos en el ADN, en la arqueología genética, llega a un nivel en la población local nuestra de alrededor de 15-20%, que eso lo hemos visto en algunas poblaciones que también están afectadas por la LPA, que son más bajas que en los negros. La guía de la EAS no solo los divide por percentilos, sino también de acuerdo a los nanomoles, para mostrar los porcentajes en la población. Nosotros en un registro de la población de zona norte tenemos una distribución parecida. Nos presentamos esto en Sociedad Argentina de Cardiología para premio. Y bueno, los niveles de LPA y los niveles de LDL deben ser corregidos. En gente que tiene un valor de 185 miligramos, sería equivalente a encima de 400 en nanomoles, tiene que tener una corrección. Como podemos ver acá, la gente con LDL de 55 tiene un valor de LDL muy, muy diferente, porque el porcentaje mayor en la corrección es la LPA. Y también los niveles de LPA tienen una relación bastante clara con qué sucede con los valores altos, dependiendo cuántos de estos kringles están presentes. Cuanto más largo, más bajos son; cuanto más corto, más altos son. Y también hay una nueva ecuación para calcular el riesgo, un nuevo gráfico para calcular el riesgo, donde tenemos un riesgo basal basado en las típicas cosas comunes: LDL, hipertensión, glucemia, y basado en los niveles de LPA crecientes, desde 7 a más de 150 o 350 nanomoles. Y como ustedes ven, crece muy, muy marcadamente el riesgo de eventos ateroscleróticos cardiovasculares. Y también la guía nueva los distribuye: quienes tienen estenosis aórtica, quienes tienen ACV, que es un poco más plano, pero infarto e insuficiencia cardíaca tiene una relación bastante lineal, como si fuera dosis-respuesta con los niveles de LPA. El grupo de Framingham publicó la relación entre antecedentes heredofamiliares y la presencia en quintilos de LPA, y como ven, esto crece muy, muy marcadamente, sobre todo en el quintilo 5, y nosotros tuvimos en la cohorte argentina, el equivalente al Framingham, la posibilidad de medir esto en los 7.500 participantes que tenían LPA elevada y que además tenían un nivel alto de LDL mayor a 160, donde fue 4,24 veces más el riesgo de antecedentes heredofamiliares en el grupo de personas que tenían esas dos condiciones que les mencioné. Hay un montón de situaciones o cosas no genéticas que van a influenciar, que podemos dividirlos, y esto lo publica en la nueva recomendación de la EAS, en estilo de vida y hormonas y condiciones relacionadas con las hormonas. Ninguna de estas condiciones son cruciales, lo bajan un 50%, pero algunas tienen un porcentaje de variación importante. Fíjense acá algunas que pueden aumentarlo hasta 2 veces, este caso las hormonas sexuales masculinas. Y la nueva recomendación EA, por suerte, comienza a mencionar las terapias nuevas específicas que no están disponibles, a lo cual se va a referir el doctor Pablo Corral, y que específicamente el estudio en curso es Pelacarsen,
y Olpasiran, que empieza en poquitos meses más acá en Argentina. Ya las cohortes de Copenhague habían mostrado que había una relación importante entre el nivel de LDL y LPA. LPA, que estaba por debajo del percentilo 80, con LDL bajo o alto, era más o menos plana la curva, pero cuando el LDL era muy elevado y la LPA estaba por arriba del percentilo 80, el hazard ratio de esos pacientes aumentaba prácticamente 2 veces, y entonces eso ha hecho que en la recomendación el consenso, haya un grupo muy importante, todos acá marcados en rojo, les resalto en prevención secundaria, donde, ¿qué es lo que se pide que se haga? Que haya una corrección de los niveles de LDL, presión y glucosa en los individuos que tienen niveles crecientes de LPA, como pueden ver ustedes acá, y dependiendo también del riesgo basal de los pacientes, más o menos parecido a lo que veíamos antes. Y por ejemplo, en personas que lo tienen alto, que tienen valores muy, muy altos, como tenemos acá en nanomoles, ¿cuál es la reducción que tienen que tener dependiendo de la edad que comienzan? Entonces es un cambio bastante paradigmático con la agresividad de reducción de LDL para reducir o mitigar el riesgo aumentado causado por la LPA. Entonces, basado en la epidemiología, hay una cantidad de sugerencias para los profesionales de la salud que estamos involucrados en el testeo, que ahora la Europea de Cardiología dice que debería medirse en todas las personas, ofrecer entrenamiento en la interpretación de resultados, notificar a los relativos y hacer test en cascada, y incluirlo en la estratificación de riesgo. Y por otro lado, algunos detalles técnicos del reporte. Así que como conclusiones, les estaba hablando de cuál era la distribución, cuáles eran los valores y la relación con el riesgo, la relación entre variantes y niveles, que es muy importante, se va a referir a esto Graciela López, y correcciones según LDL, y también qué correcciones del riesgo cardiovascular hay que hacer en las guías y las estatinas y los nuevos tratamientos. Así que con esto termino mi presentación, creo que estoy en tiempo y como es grabada voy a estar después para las preguntas. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Losada. Contamos con usted para las preguntas al terminar las 3 disertaciones. Ahora tiene la palabra la bioquímica Graciela López. Gracias, Gerardo, por la presentación y al comité científico por la invitación a esta jornada tan interesante. Bueno, mi tema son los inconvenientes que existen en el laboratorio para cuantificar una molécula, una partícula tan compleja como es la lipoproteína A, que la demora en el peso de las evidencias científicas justamente en parte fueron por dificultades en poder cuantificarla. Entonces, mi tema, que es los inconvenientes que surgen para llegar a la elaboración de un informe. Bueno, entonces les voy a hablar sobre todos los pasos que seguimos desde el laboratorio para llegar a elaborar un informe con un resultado y que sea válido y con seguridad para el paciente y para tomar una decisión en la evaluación clínica del riesgo cardiovascular. Hay una serie de procesos en el laboratorio antes de elaborar ese informe, que acá solo les describo algunos. Son procesos o procedimientos analíticos y extraanalíticos. En especial para cuantificar una molécula tan compleja, una partícula tan compleja como la LPA,
Solo les marqué algunos, donde la selección del método, los calibradores que nos marcan la exactitud y los límites de cuantificación, los sistemas de control de calidad que nos marcan el desempeño del método que estamos utilizando, la selección de unidades, el tipo de muestra y los valores de referencia, o en este caso límite de decisión, son los que tenemos mayormente que tener en cuenta. ¿Cuál es el objetivo que tenemos en el laboratorio para medir a la lipoproteína A? Son dos cuestiones: estandarización y armonización. ¿Qué es la estandarización? La trazabilidad metrológica. ¿Qué quiere decir? Que el resultado que nosotros estamos poniendo en el informe nos permita una cadena ininterrumpida de comparaciones con un estándar de referencia para dar seguridad a nuestro dato. Y por otro lado, la armonización, que es lograr un valor de concentración de LPA que sea independiente del laboratorio donde fue el paciente, del método y de los procedimientos que utilizó. Vaya al laboratorio que vaya el paciente, esta LPA debe ser válida o segura para tomar siempre la misma decisión en la evaluación del riesgo. Eso es la armonización. Para la LPA no hay ni estandarización ni armonización. Pero sí hay una serie de trabajos en los últimos 20 años realizados por la Federación Internacional de Química Clínica, que después fueron aceptados por la Organización Mundial de la Salud, donde se diseñó un método con anticuerpos monoclonales. Desde la IFSC se generaron anticuerpos monoclonales previamente analizando la estructura primaria del ApoA y distintas isoformas de ApoA. Entonces, a partir de eso, se encontraron secuencias aminoácidicas altamente inmunogénicas que les permitió generar anticuerpos monoclonales. Con esto se diseñó un ensayo donde en este primer anticuerpo se realiza la captura de la LPA del resto de las lipoproteínas y el segundo anticuerpo se une a ese complejo LPA anticuerpo monoclonal y emite una señal que nos permite la medida. Perdón, voy a tomar agua. Se emite una señal que nos permite la medida. Utilizando este método se generó un calibrador primario de referencia que fue aceptado por la Organización Mundial de la Salud y está expresado en nanomoles litro. Ese método se fue comparando con otro método que es candidato a método de referencia, por ahora solo candidato, que es la espectrometría de masa con dilución isotópica acoplado a cromatografía líquida. Este método, que es candidato a referencia, se calibró con este calibrador de referencia y se obtuvieron muy buenos desempeños. Cuando se trató de las isoformas, todavía hay cierto desvío porque en la espectrometría de masa hay un tratamiento previo de la muestra que es la ionización y las distintas isoformas se ionizan con distintas dificultades y eso hace que entren a un campo altamente cargado y den distintas señales. Pero en principio sería el futuro método de calibración. La industria del diagnóstico in vitro fue generando distintos métodos para aplicar a la bioquímica clínica. De esos métodos se logró un método inmunoquímico que es para aplicar en el laboratorio, que es el que utilizamos habitualmente, y se generaron 5 calibradores con trazabilidad en ese calibrador primario. Estos serían calibradores secundarios. Lo importante de destacar acá es el desempeño de este método, que como ven tiene muy buena correlación con el ELISA, tiene muy buena concordancia con el calibrador de referencia y a su vez
es insensible a las distintas isoformas, siempre comparado con ese método que es el gold estándar con anticuerpos monoclonales, que es el ELISA. Entonces, este es el método que aplicamos en el laboratorio, pero lo importante es que tengamos trazabilidad con estos calibradores expresados en nanomoles por litro. La LPA también la podemos encontrar, van a recibir muchas veces expresada en miligramos por decilitro. La expresión en miligramos por decilitro, ¿qué nos está diciendo? Nos habla de la masa total de la lipoproteína, que es la ApoA, más su composición química en triglicéridos, fosfolípidos, ApoB y colesterol. Estos dos últimos parámetros tienen influencia en otros biomarcadores que se utilizan para evaluar el riesgo, como la ApoB y el colesterol LDL. En cuanto a la ApoB total, la LPA expresada en miligramos por decilitro es el 16% de la ApoB total. En cuanto a la LPA expresada en nanomoles litro, para poder estimar el porcentaje que tenemos que aportan a la ApoB, es necesario transformar a la ApoB en unidades internacionales, multiplicándola por 20. De esta forma, transformamos la masa en nanomoles litro y luego estimamos el porcentaje que hay en la ApoB total. Con respecto al colesterol total, hay una estimación en la literatura que dice que es aproximadamente el 30% del colesterol de LDL. La estimación de este colesterol por factores de corrección es inexacta y sobrevalora el colesterol, aparentemente por distintos estudios que se están haciendo, como el que les muestro a continuación, que es un estudio hecho por la Asociación Americana de Cardiología, donde evaluaron una base de datos de 177.000 perfiles de lipoproteínas y donde se midió el colesterol de LPA separado por una ultracentrifugación vertical automatizada. Entonces compararon la estimación haciendo el 30%, como es uno de los cálculos que existen en la bibliografía, frente a la diferencia entre el estimado menos el medido. Y fíjense que las diferencias siempre fueron positivas, es decir, que el colesterol estimado es mayor al realmente que se midió en la lipoproteína. Y a medida que aumenta esa estimación, aumenta aún más la diferencia. Y esto nos lleva a que cuando medimos el colesterol LDL y lo corregimos por esta estimación del 30%, estamos subestimando el verdadero valor de colesterol LDL. Entonces, para terminar, las recomendaciones son utilizar un método que no sea afectado por las isoformas de ApoA, utilizar el calibrador primario que está incorporado a la biblioteca de calibradores internacionales para la química clínica. La muestra de elección es el suero, porque otra muestra que habitualmente utilizamos es la heparina de litio, y estos métodos no están aprobados en plasma. El informe de resultados debe ser expresado en nanomoles por litro, sin sesgo de tamaño para la ApoA. La conversión entre unidades masa y molar es intrínsecamente inexacta y debe evitarse. Y lo importante es utilizar el resultado de la LPA en nanomoles litro como contribución a las partículas aterogénicas totales en la escala molar. Si los métodos son uniformemente calibrados y se pueden comparar los resultados de los distintos laboratorios, además de buscar la trazabilidad, habremos logrado la armonización. Perdón.
Gracias, Graciela. Le damos la palabra al doctor Pablo Corral. Muchas gracias, Gerardo, por la presentación. Bueno, me toca hablar de estrategias farmacológicas para disminuir la lipoproteína pequeña A, luego de la excelente disertación del doctor Lozada y lo mismo ha hecho Graciela. Estos son mis potenciales conflictos de interés. Tenemos que decir básicamente y comenzar marcando que hoy tenemos fármacos disponibles y en desarrollo para disminuir el LDL y triglicéridos, tenemos fármacos para bajar presión arterial y tenemos anticoagulantes, pero hoy no tenemos en nuestro arsenal terapéutico un fármaco específico para disminuir los niveles de LPA. Es así entonces como sabemos, y habiendo bien descrito, que la lipoproteína pequeña A se sintetiza dentro del hígado, no es un producto del catabolismo de los lípidos, sino que se secreta y se sintetiza dentro del hígado, y podemos obtener altos o bajos niveles de lipoproteína pequeña A, generalmente determinado por la cantidad de las isoformas o número de Kringles. A su vez podemos ver que este aumento de la lipoproteína pequeña A está asociado a múltiples patologías, la calcificación de la válvula aórtica, la enfermedad arterial periférica, la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca e incluso el ACV isquémico. Y uno podría, según distintos tipos de análisis, decir que si uno corrigiera el aumento de la lipoproteína pequeña A, podría disminuir un 40% la incidencia de la calcificación valvular aórtica, un 30% la enfermedad arterial periférica y la enfermedad coronaria, y un 15% la falla cardíaca y el stroke isquémico. Ahora bien, sabemos que el 20% de la población mundial tiene aumento de la lipoproteína pequeña A. Valor más, valor menos, distintos tipos de regiones han mostrado, pero en promedio uno podría decir que 1 de cada 5 pacientes en el mundo tiene aumento de la lipoproteína pequeña A. Y hay distintos tipos de estrategias farmacológicas que pueden tener distintos efectos sobre los niveles circulantes de lipoproteína pequeña A. Sabemos que los cambios del estilo de vida, la dieta, el ejercicio, la pérdida de peso no afectan fundamentalmente los niveles de lipoproteína pequeña A. El ácido nicotínico, un 30% de disminución, el Niaspan no está a disposición hoy en nuestro mercado. El Mipomersen está discontinuado con un efecto del 20% y los inhibidores de CETP, hoy hay en desarrollo un inhibidor de CETP oral, bajarían un 25% de niveles de LPA. El ezetimibe, el ácido bempedoico y los secuestrantes de ácidos biliares no tienen efecto sobre los niveles de LPA sustanciales. Sí, aquí no se ve porque en amarillo, básicamente los inhibidores de PCSK9 entre un 20 y un 30% y el aféresis de LPA específico puede bajar a un 75% de los niveles de LPA, y lo que está en desarrollo son los fármacos anti-LPA sobre el gen que codifica para la proteína, como los oligonucleótidos antisentido y las pequeñas moléculas de inhibición de ARN, como vamos a ver a continuación. Primeramente tenemos que decir que los inhibidores de PCSK9, como hablábamos recién, tienen un efecto de disminución entre un 20 y un 30%. Y esto se vio bien reflejado en los dos grandes estudios con inhibidores de PCSK9, tanto Odyssey Outcomes como Fourier, donde ustedes vean que el efecto fundamental de la disminución de la lipoproteína pequeña A se dio en el último cuartilo, o sea, aquellos pacientes que tenían más altos niveles de lipoproteína pequeña A fueron aquellos pacientes que más descenso tuvieron de esta lipoproteína en los estudios con Ariro y Evolocumab. Ahora bien, en un subanálisis, básicamente, y corrigiendo de una manera bastante compleja y tratando de estipular el riesgo del beneficio, o sea, el beneficio de disminuir los niveles de LPA en función al riesgo que éste le atribuía, habría un descenso de este riesgo en aquellos pacientes que recibían inhibidores de PCSK9 y que estaban en el último cuartilo. A pesar de esta publicación y de este análisis, hoy por hoy no está aprobado la utilización de los inhibidores de PCSK9 en ningún lugar del mundo y es un off-label si uno lo quisiera administrar a un paciente con aumento de LPA en prevención secundaria. ¿Cómo funcionan los hipolipemiantes? Básicamente, tenemos que repasar que las pequeñas moléculas
que podría ser el ezetimibe o una estatina, actúan básicamente sobre una enzima intracelular o sobre un receptor que está sobre la membrana de la célula. Luego tenemos los agentes biológicos, los anticuerpos monoclonales, que también actúan sobre este receptor intramembrana o sobre proteínas que están fuera de la célula, ya que no ingresan a la célula. Y finalmente, y actualmente, lo que está en desarrollo y lo que todavía estamos esperando son resultados en función de la acción de distintos tipos de fármacos sobre el RNA. ¿Cómo sobre el RNA? Básicamente inhiben la síntesis proteica utilizando un receptor específico sobre el hígado, como vamos a ver a continuación. Son fármacos de tecnología antisentido y en este caso lo que se genera es una hebra de RNA que se adosa al ARN mensajero, evitando la traslación básicamente de este ARN mensajero para finalmente destruir el ARN mensajero y generar menos proteína. Básicamente en esta animación podemos ver y observar, el DNA, la doble cadena, básicamente es biología básica, genera el ARN mensajero, que es una simple cadena. Este ARN mensajero pasa a través del ribosoma y el ribosoma genera los distintos tipos de proteínas a nivel intracelular. ¿Qué es lo que hace la tecnología antisentido? Básicamente una hebra de ARN se une en forma sustancial al ARN mensajero, o un oligonucleótido antisentido o un pequeño inhibidor de ARN, y lo que hace es degradar el ARN mensajero con el resultado final de disminuir la síntesis proteica, como puede ser la síntesis de ApoA pequeña. Entonces, cuando uno ve y analiza estas dos estrategias básicamente antisentido, los oligonucleótidos antisentido o los pequeños inhibidores de RNA, podemos observar que los oligonucleótidos antisentido tienen una sola cadena, utilizan la misma forma de administración en forma subcutánea y la tecnología GalNAc, que hoy Juan Nogueira se refería cuando hablaba de las estrategias para la hipertrigliceridemia severa, generando finalmente con una RNasa la destrucción del ARN mensajero. Los pequeños inhibidores de RNA o drogas pequeñas inhibidores de RNA son fármacos de doble cadena, también de administración subcutánea, que lo que terminan generando es, a través de un complejo RISC, la destrucción del ARN mensajero con el resultado final de la pérdida de la síntesis de una proteína. Como bien decía el doctor Lozada, el estudio Horizon acaba de terminar el reclutamiento hace escasos 3 meses, básicamente el pelacarsen, que es un fármaco que intenta buscar en este grupo de pacientes con más de 70 miligramos por decilitro de LPA, en prevención secundaria y llevar estos pacientes que están en rojo, básicamente a pacientes que estén en esta columna en verde, bajar los niveles del LPA y eventualmente demostrar el beneficio clínico en función de los eventos cardiovasculares. El futuro básicamente no solamente es el pelacarsen, que ya está en fase 3, que es un ASO, sino que tenemos el olpasiran y el SNA360. En estos dos casos son fármacos inhibidores de la RNA que tienen quizá un poco más de potencia en función de la disminución final de los niveles de LPA, pero están bastante más atrasados en función del desarrollo de estos fármacos, todavía no en fase 3. Lo interesante de la LPA es que en base a distintos tipos de análisis, en función de estudios de randomización mendeliana o análisis de Fourier o de Odyssey, aparentemente el beneficio clínico se vería cuando el descenso de los niveles de LPA es muy, pero muy marcado. No alcanzaría con bajar un 10, 15, un 20 o incluso un 25% para que clínicamente se evidencie en un beneficio cardiovascular. Entonces la comparación básicamente al milimol, a esos 38 miligramos por decilitro que baja y ha demostrado el CTT el 22% del riesgo, debería tener un descenso bien, pero bien marcado en niveles de LPA para por lo menos observar un beneficio en eventos clínicos. Finalmente, les quiero mostrar e invitar a todos a leer nuestro último documento de posición sobre la lipoproteína pequeña A, donde múltiples integrantes de la Sociedad Argentina de Lípidos han participado, donde hemos
respondido 10 preguntas básicas, las 5 primeras en función de qué es la LPA, cómo se mide, en qué se mide la LPA, cuál es el valor de corte básicamente para definir el riesgo y finalmente en quién debe repetirse en algún momento la lipoproteína pequeña. Los próximos 2 puntos es qué evidencia existe entre la relación de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica y lipoproteína pequeña y cuál es la evidencia de la relación entre la estenosis aórtica y los niveles elevados de LPA. Y finalmente, ¿qué herramientas hoy tenemos básicamente para tratar específicamente los niveles altos de LPA y qué fármacos diferentemente se utilizan para manejar estos lípidos? ¿Cuál es la magnitud necesaria, lo que hablábamos recién, para obtener potencialmente un beneficio clínico? Y finalmente, ¿cuáles son los estudios que están ongoing en función de poder disminuir notoriamente los niveles de LPA en función del beneficio cardiovascular? Entonces, para concluir, podemos decir que hoy las terapias modificadoras de lípidos que incluyen estatinas, ezetimibe, reducen el riesgo cardiovascular básicamente sin afectar la lipoproteína pequeña. Por el contrario, fármacos que sí han disminuido la lipoproteína pequeña, como la niacina y los inhibidores de CETP, reducen estos niveles, pero no influyen en el riesgo cardiovascular. Los anticuerpos monoclonales anti-PCSK9 fueron los primeros fármacos que han evidenciado disminuir niveles de LPA y reducir en forma marginal el riesgo cardiovascular. El beneficio clínico de la utilización de estos fármacos básicamente está asociado en parte a la disminución del LPA, pero fundamentalmente a la disminución del LDL colesterol. La féresis hoy es un método efectivo, pero es costoso y es invasivo para reducir niveles de LPA, y los estudios y los datos básicamente observacionales sugieren que hay un beneficio clínico de esta terapia. Y finalmente, las terapias o tratamientos dirigidos hacia el gen de la LPA, básicamente esta tecnología antisentido de oligonucleótidos antisentido y moléculas pequeñas de inhibición o interferencia de RNA, reducen hoy sustancialmente niveles de LPA, pero tenemos que esperar básicamente el resultado de reducción de eventos cardiovasculares, que es lo que realmente nos importa. Muchas gracias por su atención. Gracias, Pablo, Graciela y Alfredo. Mientras esperamos las preguntas del público y que le aviso al doctor Lozada que ya estamos en las preguntas, vamos a comenzar con algunas de ellas. Está en línea Lozada, así que ya pronto lo tendremos seguramente en imagen. Bueno, mientras esperamos entonces, decía, las preguntas del público que las pueden hacer directamente a través de sus dispositivos. Voy a empezar con alguna pregunta para Graciela y otra para Pablo. Pablo, mencionaste la féresis. La féresis, bueno, no está solamente dirigida a vos, hay otras personas que si quieren contestar también pueden, pero en principio te digo, la féresis, bueno, no es de LPA, sino de LDL básicamente, y la idea de la pregunta es conocer su papel. Hoy día, vos hablaste que es bastante invasivo, entonces queremos saber si está disponible y divido la pregunta en dos. Si está indicado en pacientes que persisten con el LDL alto a pesar de los otros tratamientos, y si en aquellos pacientes cuyo LDL ya está en meta, por ejemplo, que tiene LDL 40, 50 con los tratamientos disponibles, pero persiste la LPA elevada, si en esos pacientes podemos indicarle la LDL aféresis para reducir la LPA. Vamos de atrás para adelante. Yo creo que tiene que ver en el contexto del paciente. Si vos, el paciente lo tenés en 40 de LDL, sigue teniendo eventos, tiene una enfermedad arteriosclerótica progresiva con una LPA elevada, bueno, uno plantearía ahí tratar de buscar alternativas terapéuticas
en función de, por ejemplo, hacer aféresis. Que yo sepa, no hay un centro que haga aféresis en forma rutinaria y sistemática de LPA, pero claramente lo que define sumar o no estrategias terapéuticas a un paciente es el cuadro clínico de la progresión o no de la enfermedad. Si el paciente está estable y no tiene nuevos eventos, quizá podríamos uno quedarse, no digo tranquilo, pero sin agregar o plantear otro tipo de fármacos o estrategia terapéutica, pero si el paciente siguiera con eventos clínicos a pesar de mantener bajos niveles de LDL, probablemente sí uno intentaría buscar alternativas. Muy bien. Ya enseguida me acercan las preguntas del público. Allá la doctora Araujo. Sí, te transmito la experiencia pediátrica. En pediatría, la hiper-LPA la encontramos primero asociada al stroke, al accidente cerebrovascular, y hacemos screening en los pacientes que hacen ACV de LPA. Y hemos hecho en un solo paciente, pero con valores de LPA que encontramos de más de 700 de LPA nanomoles por litro post evento cardiovascular, hicimos plasmaféresis, que es lo que tenemos en el hospital, no aféresis de LDL, y fue totalmente efectiva. Lo mismo que uno lee en la bibliografía, con un descenso de 70-80% de la LPA. Hicimos varias sesiones porque estos ACV tienen riesgo de repetirse en los primeros meses, así que cada 15 días durante el primer mes le hicimos sesiones de aféresis a este paciente, mientras iniciamos el tratamiento con ácido nicotínico, que por suerte fue efectivo y bien tolerado. Fue en el único paciente que tuvimos buena tolerancia y fue lo que pudimos hacer. Pero gracias, la plasmaféresis es igual de efectiva que la... No lo hacemos de rutina en todos los pacientes que encontramos hiper-LPA, solo en este caso que era muy dramático. Muchas gracias. El doctor Brites. Hola, buen día. Primero quiero felicitar a los tres disertantes, la verdad que las tres ponencias excelentes, y hacerle una pregunta a Graciela. Graciela, ¿cómo se hace la corrección de LPA por el valor de colesterol de LDL? Y otra que te quiero hacer es si también correspondería hacer algún tipo de corrección por colesterol de HDL. Bueno, muy buena la pregunta, Fernando. Como dije, esa estimación hay una tendencia a dejarla de lado por dos motivos. Una es que en ese método que es de referencia, el VAP, la ultracentrifugación vertical, midieron el colesterol y vieron que el cálculo estaba en exceso. Entonces hay una tendencia a dejar de lado esa estimación del 30%. Por otro lado, como vos decís, al utilizar la ultracentrifugación también separan HDL. Y en este grupo de 178.000 perfiles estratificaron según el colesterol de HDL total y según el colesterol de HDL2, porque en realidad la LPA se fracciona o se separa en la fracción sub 2 del HDL, y obtuvieron resultados semejantes, que seguía estando en exceso la estimación del 30%. A su vez, tengamos en cuenta que los métodos para medir colesterol LDL fueron mejorando muchísimo. Ya vamos por la tercera generación y son bastante específicos para la captura de LDL sola. Entonces, en ningún caso nos preocupamos por colesterol de HDL y directamente no se hace... No, en ese trabajo ellos estratificaron sacando el aporte del colesterol HDL porque lo separan junto en la ultracentrifugación. Es una lipoproteína muy difícil de separar porque tiene la densidad del HDL, la velocidad electroforética de la VLDL y la composición de la LDL. Así que entre varios métodos se trata de identificar igual como se puede. Gracias. Doctor Marzón. Gracias, felicitaciones por la mesa. Pregunta para Pablo, digamos, link entre LPA e hipercolesterolemia familiar. ¿Qué nos podés decir? ¿Valor diagnóstico, pronóstico? Gracias. Gracias, Walter. Nosotros con Laura hicimos un
estudio en función a nuestros cohortes de pacientes con HF y LPA, incluso lo presentamos. Y Rodrigo Alonso tiene una amplia también experiencia en ese sentido. Nordegard dice que la hiper-LPA es una forma, una cuarta forma de HF, es muy discutido eso, pero sí lo que se sabe es que el paciente que tiene HF tiene mayor predisposición a tener LPA y tiene mucho mayor riesgo, ¿no es cierto? Eso es un factor agravante en función a su alto riesgo ya basal. La realidad es que no se sabe a ciencia cierta cuál es, digamos, la relación por el cual ese subgrupo de pacientes tiene mayor nivel de LPA que la población general, pero claramente se sabe que el riesgo aumenta en función de tener no solamente una variante en los 3 genes canónicos del HF, sino también tener aumento de la lipoproteína pequeña. Laura, ¿vos querés agregar algo? Un momentito, te acercamos el micrófono. No, está perfecto lo que Pablo explicó. Toda la población de HF medimos LPA, inclusive corregimos el colesterol de LPA y vimos que había gran aporte de brío, unos clasificados como HF, pero debido al aumento de LPA. No, en realidad yo había pedido el micrófono para cuando vos termines, para preguntarle o sugerirle al doctor Lozada si se quiere explayar un poquito más en la experiencia que tuvimos del estudio epidemiológico realizado en el Cono Sur, o sea, Chile, Argentina y Uruguay, ¿no, Alfredo? Que nos dio un valor, una distribución, no sé si la tenés por ahí para mostrar, pero, o sea, el estudio fue muy prolijamente hecho y Pablo aclaró que los valores son variables según las poblaciones, según las razas, según efectos fundacionales. Nosotros tuvimos un valor. Se escucha poco. No sé si alguien me escucha. Sí, perfecto. Bueno, yo hablo, no tengo la certeza si me están escuchando. Lo que quería comentar es que sí, hubo una distribución y la verdad que vimos también una alta población de grupo mapuche, que son en las dos ciudades de Bariloche y Temuco, en Chile. Pero que quizás lo que, y como decía Laura, se hizo muy bien el trabajo en la cohorte esta. Pero lo que quería resaltar como muy importante es las intervenciones en la guía nueva de consenso de la EAS, donde por primera vez nos dicen que en ausencia de drogas debería tratarse muy intensamente los factores de riesgo y enfatizan en el LDL, la presión y la diabetes. Y inclusive ponen unos valores de descenso de LDL, depende de la edad donde comienza, y eso es un cambio paradigmático en consensos anteriores que se intentaron escribir. En Latinoamérica no hubo un acuerdo y se ve que ellos sí han llegado a un acuerdo, así que eso era lo que quería comentar. Gracias. Bueno, estamos muy sobre la hora. Hay una pregunta del público. La puede tomar cualquiera de los expertos que esté en la mesa. Pregunta, ¿en quiénes debe medirse la lipoproteína A? Bueno, hay algunos inconvenientes o dificultades, tanto metodológicas como regulatorias, y da un ejemplo de un paciente que tiene antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, en quien uno bien podría sospechar, además de los factores de riesgo tradicionales, la presencia de hiper-LPA, qué conducta elegir si encontramos en estos pacientes LPA elevada. O sea, son dos preguntas: ¿en quién pedirlos y qué hacemos cuando la LPA está elevada? El dosaje de LPA debe hacerse una vez en la vida a todo paciente o a toda persona, más que paciente.
toda persona debería tener medida una LPA en su vida. La realidad es que cuando uno encuentra la LPA elevada, obviamente, como dice Alfredo, hay que tratar de maximizar el tratamiento de los demás factores de riesgo, hacer obviamente un screening familiar y probablemente hacer una búsqueda exhaustiva también de atenomatosis subclínica para tratar a ese paciente, porque lo que está claramente ejemplificado es que el aumento de los niveles de LPA sube un escalón en la estratificación del riesgo. Tener LPA elevada, si uno tiene riesgo moderado, lo pasa alto, si no tiene riesgo alto, lo pasa muy alto. Y ese es quizá el valor más importante que hoy tengamos al medir los niveles de LPA. Bueno, en honor al tiempo vamos a hacer un breve resumen. ¿Había una pregunta de quién? Ya fue respondida. Bueno, entonces, si podemos en 3 breves oraciones sintetizar el contenido de la mesa. La LPA es un transportador de colesterol con probada relación con la enfermedad cardiovascular en varios de sus aspectos. Debe ser medida en toda persona al menos una vez en la vida. Probablemente no haya que repetir la medición, ya sabemos que la tiene elevada y esto probablemente no se modifique, salvo algunas circunstancias especiales. Por otro lado, debe ser medida con métodos validados, armonizados y en un laboratorio de referencia y en suero. Y por otro lado, los tratamientos actuales están dirigidos a la reducción y al control de los factores de riesgo tradicionales, colesterol, presión, glucemia, como puente o a la espera de la aparición de nuevos fármacos si estos prueban ser efectivos. Agradecemos entonces a los disertantes de la mesa, agradecemos a los participantes que están en streaming, a los presentes, al personal de mesa y los invitamos a la siguiente conferencia sobre dislipemias en los diferentes estadios de la vida. Muchas gracias.